Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Iglesia Luterana Gracia y Paz en este servicio de adoración. ¿Recuerdas aquella vez que lo hiciste tú y tuviste miedo de hablar con tu papá o tu mamá, pero cuando admitiste lo que hiciste, papi o mami te dijo, te perdono? Qué rico escuchar. No estoy enojado. Te perdono. Vamos a pensar en este tema. No entre nosotros solamente, pero empezando con las palabras de nuestro Padre Celestial. Mi hijo, te perdono. Y cómo esa palabra de perdón afecta también nuestras vidas y nuestra manera de vivir los unos con los otros. Preparemos nuestros corazones para adorar a Dios y voy a presentar entonces al vicario para comenzar nuestro servicio. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a empezar a nuestra misa cristiana en el nombre de nuestro Dios, delante de quien todo corazón está abierto y ningún secreto es guardado. Amén. Amén. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso Que a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y confesemos juntos. Todopoderoso Dios, Padre misericordioso, confieso que he pecado contra ti en mis pensamientos, con mis palabras y por mis acciones. No te he amado de todo corazón. No he amado a mi prójimo como a mí mismo. Reconozco mis pecados que me pesan y estoy arrepentiendo, Señor. Y cantamos juntos, cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor, con tu gran poder. Hazme como tuyo quiero ser. Cámbiame, Señor, como tu poder. Hazme como tuyo quiero ser. Tú el alfarero, yo el barro soy. Soy tu imagen, quiero siempre ser. Cámbiame, Señor, con tu gran poder. Hazme como tuyo quiero ser.
Jesús dice a su pueblo, si perdonan los pecados de alguien, quedan perdonados. Su muerte pagó por la culpa de tus pecados y por los del mundo entero. ¿Crees esto? Sí, lo creo. Por la promesa de nuestro Señor Jesucristo, te perdono todos tus pecados. Ten la seguridad de que eres hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes, los rectos de corazón. Por favor, voy a cantar la primera estrofa y ustedes después se juntan conmigo. Por gracia soy perdonado. Dios no mira mi pecar y libre de la culpa vil. Nueva vida hay en mí, pues por su gracia salvo soy. Por gracia soy perdonado. Dios no mira mi pecar y salvo de la culpa vil. Nueva vida hay en mí, pues por su gracia salvo soy. La primera lectura para hoy viene del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y en Génesis capítulo 50, con las versículos 15 hasta el versículo 21. Y los hermanos de José dijeron esto: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Porque los hermanos de José estaban en una situación difícil. Quedaba posible que José les guardaba rencor para lo que habían cometido contra él. Y tenía sentido. Ellos habían cometido la gran maldad de venderlo como esclavo. Pero en esta cuenta para hoy, José piensa en el bien de sus hermanos. Él piensa en perdonarles por causa de la buena voluntad de Dios. Entonces, hemos aquí una lección valiosa sobre la importancia del perdón y del amor cristiano. Así vamos a leer Génesis capítulo 50. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiere vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir:
antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: Aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Esta es la palabra de Dios. Amén. La próxima lección viene de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14, que es una continuación del capítulo pasado, capítulo 13, en que Pablo habla de la importancia del amor cristiano. Y Pablo dijo que el amor es el cumplimiento de la ley, que amar a tu prójimo es expresar tu compañerismo, tu comunión con Cristo. Aquí en capítulo 14, Pablo detalla cómo esta comunión con Cristo afecta cómo vivimos y cómo nos tratamos unos con otros. Así que Pablo dice en Romanos 14, versículo 5 a 9. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Amén. Okay. Vamos a continuar con el mensaje de los niños. We're going to have the kids' message. Kids that are here present, you can stay where you are. Just listen. Just stay where you are. I can see you. I just wanted to show you this, but also remember, we're showing this to other people that are watching at home. So good to see you all. I brought along two things that I drew here. This one, I don't know if you can see it, but I just put a bunch of drawings. Alex, Sarah, Wesley. See, I got all kinds of circles and lines and a cross, and I put my name there, Pastor Sartorius, a diamond, a face, an arrow.
$100. I just drew everything on there with a pencil. And now look, let's say we want to get rid of Pastor Sartorius, okay? So we got a nice eraser. Let's see if we can erase Pastor Sartorius, at least his name that's on there, right? So here I go. I'm erasing. Well, let me get a better base here to erase with. Okay, I did it. Now, if I asked you guys to come here or come closer, or even from there, I bet you can see. Did I erase my name? Yeah. But can you still see it? Yeah. It doesn't come off completely, does it? It erases, but it doesn't come off completely. Now, I got another example right here. I wrote this on here. See the word on there? Do you know what? Anybody read that? Wes, can you say? What does that say? Alex. Yeah, sin. Okay. Now watch what I got. I brought this other kind of eraser. You notice that was on there with pencil. Are you guys listening? That was on there with pencil. It came off, but you could still see it. But this one, I got this eraser. I'm going to erase. Now what do you see? Clean. You can't see it at all. Okay? Now why am I doing this? Why am I showing you this? I want to illustrate something. And the word that we're talking about today is I forgive you. Te perdono. I forgive you. Forgiving someone is like erasing what they did against you, isn't it? Okay? But I think we can compare. When we forgive, we kind of let it go. But what happens? Sometimes there's something still there, right? Do we totally forget? Do we always forgive and forget? I don't know. Sometimes we kind of remember, don't we? And sometimes we still we're a little bit upset. Even though we erase it, but it's kind of still there. Now, this demonstrates something even more important. When God forgives, it's gone. And this is important because all of us are sinners. All of us need forgiveness. All sin is against it. Only God can forgive us. And He does. When He was on the cross, He said, Father, forgive them. Father, forgive them. And when God forgives, it's like this eraser. It's gone. Jesus told a story about a king who had a man who owed him millions of dollars. He would never be able to pay that debt. And that man just fell down before the king and said, Please, king, forgive me. King said, I should throw you in jail for the rest of your life, and you'll never be able to pay it. But I forgive you. And that man was so happy that he walked away from being with the king. And as he was walking, he found another man. He ran into somebody who owed him a couple of dollars. You know what that man who had been forgiven all that big debt, you know what he said to that other guy? Pay me the money you owe me. And if you don't, I'm going to throw you in jail. Can you believe that? He was forgiven this enormous debt that he could never pay. And when the guy asked him the same favor, he refused. That's a horrible story. It's a horrible story because you and I know. Because we have been forgiven, we forgive. That's the only reason that we can find to forgive others. Not like this, where some of it stays in our mind and some of it stays in resentment, but rather like God forgives us. Clean. Totally forgiven. That's what we were singing about. That's what we're thinking about today. And that's what I want us to put in practice too. Remember, God has forgiven us all of our sins so that we can go and forgive others. Vamos a continuar con el próximo himno.
Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor, que un solo cuerpo somos y nuestro Padre es Dios. Amémonos, hermanos, lo quiere el Salvador, que su preciosa sangre por todos derramó. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz y afecto y gracia dará el Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordante voz. Amémonos, hermanos, y al mundo pecador mostremos cómo viven los que salvados son. Amémonos, hermanos, de todo el corazón. Dios y Padre, su ley es ley de amor. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, Jesús y Pedro. Varios niveles de relación hubo, ¿verdad? Jesús y Pedro fueron amigos, pero también sin duda Jesús y Pedro tuvieron una relación de salvador y pecador, una relación de maestro y discípulo. ¿Okay? En la Biblia tenemos varias conversaciones interesantes e importantes entre Jesús y Pedro. No hace mucho en la iglesia aquí escuchamos una historia cuando Jesús preguntó a todos sus discípulos: ¿qué dice la gente quién soy yo? ¿Y qué dicen ustedes quién soy yo? Y fue Pedro que se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: tú eres Pedro, esta es una roca, tu confesión, la fe así, es una roca de tu fe. Pero no mucho después, Jesús dijo a todos sus discípulos, no sé si alguien recuerda: pronto yo tengo que ir a Jerusalén a ser entregado, a ser crucificado. Y Pedro dijo: jamás, Señor, no sea así. No voy a permitir eso nunca. Y Jesús dijo: aléjate de mí, Satanás. Mira, el mismo Pedro, un momento confesando su fe, en otro momento estando de acuerdo con el diablo de que Jesús no fuera a dar su vida por nosotros. Hoy tenemos otra conversación entre Jesús y Pedro. ¿Okay? Pedro, uno de los discípulos, amigo de Jesús, discípulo de Jesús, pecador, con entendimiento, con conocimiento de su pecado, se acerca a Jesús y le hace una pregunta: Maestro Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca conmigo? Nota cómo dice, mi hermano. No dice cuántas veces tengo que perdonar a un enemigo que me persigue o un desconocido que comete una falta o algo, pero es un hermano en la fe, pero siendo pecador como nosotros todos, peca conmigo. ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? Y Pedro dio una sugerencia, generosa, pensó, y dijo: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Mucho, ¿verdad? Pedro pensaba.
Jesús le respondió, Pedro, no 7 veces, sino 7 veces 70. En otras palabras, cientos de veces, casi 500 veces. En otras palabras, perdona sin límite. Perdona sin llevar una cuenta. Y guarda este pensamiento en mente durante el mensaje de hoy. Los que son perdonados, perdonan. ¿Okay? Pero también reconozcan, esto no es fácil. Es difícil. Por eso Pedro le hizo la pregunta a Jesús. Y por eso Jesús contestó a Pedro contando una parábola. Y quiero compartir esa parábola con ustedes, las palabras de Jesús. Como pueden ver, Mateo 18, voy a empezar leyendo en el 23 hasta el 35. Dice Jesús, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hasta aquí la palabra del Señor. Para entender esta parábola, obviamente estamos escuchando una historia de otros tiempos, de otros lugares, ¿verdad? Pero no es imposible entender. Escuchamos de un rey y de sus siervos. Estos no son siervos como siervos domésticos o personas que laboran así. No, son funcionarios de gobiernos, gobernantes posiblemente. ¿Y por qué lo digo? Porque el rey le entregó a este siervo una cantidad enorme de dinero. Un talento, o contando con lo que es el dinero, y no podemos estar totalmente seguros, pero esta deuda que tenía el siervo tenía que ser en los millones y millones de dólares en el dinero de hoy en día. Es suficiente decir que es una deuda que ese siervo
jamás iba a poder pagar en toda su vida. Y los métodos en tal caso como esta, el método de exigir el pago era meter a uno en la cárcel y con toda su familia, agarrar todos sus bienes, y de ahí no había salida. Era el fin de la vida prácticamente, pero así fue. Pues el deudor piensa solamente en pedir misericordia y rogar, y piensa en la bondad de ese rey y pide misericordia. Tenga paciencia, dice Señor, y te lo pagaré todo. Ahora, no había manera. Su corazón probablemente estaba en el lugar correcto, pero realmente no había manera que él iba a pagar esa deuda, siendo realista. Pero no tuvo otra alternativa. Maravillosamente, el rey, por bondad, le perdonó toda la deuda enorme que nunca iba a poder pagar. Cuando se trata de una parábola, mis hermanos, ustedes saben, una parábola tiene una lección, es un método de enseñanza que Jesús utilizó mucho. Entonces, necesitamos pensar, y al principio Jesús nos ayuda porque dice, esta parábola enseña cómo es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y con eso Él quiere decir, aprendan ustedes, así es como Dios trata con los seres humanos. Así es. Y por lo tanto, preguntamos, ¿quién representa entonces el rey de esta historia? Representa a Dios. ¿Y quién representa el deudor, el primer deudor? El ser humano, el pecador. Tú y yo, y todos nosotros. ¿Y cuál es la deuda que todos nosotros tenemos? Es el pecado. El pecado con que nacimos y el pecado que cometemos cada día de nuestras vidas. Y así se refuerza en esta parábola la verdad de que todo ser humano es pecaminoso. Todo pecador tiene una deuda con Dios porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Quisiéramos decir, yo puedo dejar de pecar. Quisiéramos decir, yo voy a recompensar mi maldad, mi pecado con otras cosas. Quisiéramos compararnos con otros y decir, no soy tan pecador como otros. Pero ninguno de esos métodos funciona. Con Dios tenemos una deuda enorme, tan enorme, que nunca podríamos pagarla. Todos nosotros tenemos una necesidad urgente del perdón, pero todos nosotros tenemos el perdón de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. ¿Crees esto? Todos nosotros recibimos por la fe en Jesucristo el perdón de todos nuestros pecados, porque Dios en Jesucristo no solamente canceló la deuda que había, Dios en Jesucristo pagó la deuda cuando envió a su Hijo a subir la cruz, a recibir el castigo por nuestros pecados, para así, de nuevo, no cancelar la deuda, sino pagar la deuda por todos nosotros. Cuando derramó su sangre, Jesús pagó por todos los pecados del mundo. Lo afirma, Jesús lo afirma cuando dice desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Jesús afirma al final de su tiempo en la cruz, cuando dijo, consumado es, pagado. ¿Qué fue pagado? La deuda de nuestros pecados y los pecados de todo el mundo por medio de su muerte en la cruz. Así, nosotros, como el siervo en la parábola,
No teníamos ni tenemos otra alternativa, no tenemos otra manera sino depender de una limosna, de la misericordia de Dios, del perdón que Él nos da por su bondad y por su gracia. ¿Crees esto? Sí, nosotros no podemos obtener eso sino por la misericordia de Dios. Y es por eso que lo tenemos y sabemos que lo tenemos. Dios siempre está dispuesto a perdonar, y desde que Jesús dio su sangre en la cruz, el perdón de Dios fluye hacia ti y hacia mí y hacia toda la humanidad. Hay perdón para todos en Jesucristo. Pero la parábola no terminó ahí. Hay un ejemplo muy bueno, positivo, pero también, recuerdan, hay un ejemplo negativo. Porque el siervo, el que fue perdonado, esa deuda enorme, cuando salió de la presencia del rey y se encontró con un deudor suyo, los papeles fueron invertidos, ¿no? Ahora, el que le debía al rey una deuda tan grande, ahora le deben una deuda chiquita. ¿Cómo responde el que fue perdonado? Exige que se pague. Y si no puede, lo envía a la cárcel de la misma forma que él fue tratado, pero perdonado, hasta que el otro podía pagar. No es coincidencia que el segundo utiliza las mismas palabras. Ten paciencia conmigo. Te pagaré todo. Perdóname. Pero esta vez el siervo que fue perdonado no perdona al otro. Cuando los demás se enteran, ¿verdad? Dicen, ¡qué horror! No comprende este siervo perdonado. No relaciona el perdón que recibió con el perdón hacia otro que podía dar. Es imposible que no haga la conexión. Y así pensó el rey. Cuando los demás se enteraron y hablaron con el rey reaccionó de la misma manera, enojado. Dijo, ¿cómo es? ¿No entiendes? ¿No recuerdas cómo yo te traté a ti? ¿Y tú le tratas a esta de la otra manera? Y lo agarró y ahora lo trató como él trató a su deudor. Lo dejó en la cárcel para siempre y para ser torturado. Mis hermanos, Jesús aquí nos recuerda del efecto que su perdón tiene en nosotros. Cuando se habla del perdón, como hoy es el tema que estamos hablando, si yo pregunto a 100 personas, ¿estás a favor del perdón? 100 manos arriba, sí, estamos a favor para recibirlo. Pero a veces, cuando nos toca darlo, cuando nos toca perdonar, somos más tímidos a veces. Y así como el rey se maravilló, dejó de comprender, mi siervo, dejó de entender lo que yo le mostré, también el Señor nos recuerda. Los que son perdonados, perdonan. Hay una conexión. Cuando somos perdonados, la deuda enorme de nuestro pecado crea en nosotros una disposición de ser paciente, de perdonar, de amar a los demás, sean nuestros hermanos en la fe, sean nuestros enemigos, sea quien sea. El perdón de Dios nos impacta para que otra vez los que son perdonados, perdonan. Ese es el resultado
del amor de Dios y el perdón de Dios. Es importante entonces que nunca dejemos de comprender la deuda que tenemos con Dios y la deuda perdonada que Dios nos ha hecho por su favor y por su gracia. Jesús con esta parábola, ¿verdad?, nos dice, mi hermano, mi hijo, mi discípulo, compara la deuda tuya conmigo, que yo te perdoné, con la deuda que tal vez otros tengan contigo. Compara. ¿No crees que yo te he perdonado libremente para que puedas perdonar a otros? Mi hermano, mi discípulo, mi amigo, relaciona mi perdón con tu perdón. Y mi hermano, mi amigo, mi hijo, perdona a los demás de corazón. 70 veces 7, todas las veces que sean necesarias, sin límite y sin condiciones. Si tratas de hacerlo por tu propia cuenta o simplemente porque decides hacerlo, no va a ser fácil. Pero si recuerdas el perdón de Dios para ti personalmente, podrás perdonar a otros de la misma manera que Dios te perdona a ti. Ese perdón de Dios fluye a todo el mundo, a nosotros y a ti y a mí, para que pueda fluir de nosotros hacia los demás. Porque los que son perdonados, perdonan. Es así en el reino de Dios. Cuando ustedes perdonan, Dios dice, los demás sabrán, ¿verdad?, que tú perdonas, pero también sabrán que yo perdono. Cuando nosotros mostramos ese perdón, proclamamos a Jesús, su bondad, su perdón y su misericordia a todo el mundo. Que Dios nos ayude a perdonar tal como nosotros hemos sido perdonados. Y así oramos siempre, ¿verdad? En el Padre nuestro, Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nos conceda esto siempre, por Jesucristo. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con la confesión de fe utilizando el credo apostólico todos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Continuamos con nuestras oraciones. Por favor, vicario. Oramos. Dios omnipotente, clamamos a ti en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Como siervos tuyos, ayúdanos a servirte en todo lo que hacemos diariamente, que recordamos que vivimos para ti, que morimos para ti, que de ti somos. Permite que esta verdad reine en nuestros corazones mientras nos tratamos con amor a nuestro prójimo.
A los que están sufriendo por varias enfermedades, permíteles tener una medida extra de tu amor. Dales descanso, dales sanación, según tu buena voluntad. De acuerdo con tus promesas, esté con ellos siempre. Dios de amor, danos la aseguranza de tu amor y fortalece nuestra fe hasta que sea fuerte para vencer el diablo y sus ataques. Señor, pedimos todo esto en el gran nombre de Jesús. Amén. Y oramos juntos la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora reciban la buena bendición de nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga y te guarde. Señor, haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. De nuevo, buenas tardes a todos y bienvenidos, especialmente a los que están con nosotros desde sus casas, por YouTube o Facebook Live, y también los que están aquí en la capilla. El Señor les bendiga por medio de su palabra y que recordemos siempre lo importante, de primera importancia, el perdón nuestro por medio de Jesucristo es un hecho, pero es también un hecho que afecta nuestra manera de vivir. Estén pendientes, conéctense para las clases, comuníquense para necesidades, todo eso. Vamos a terminar con el último himno, digno de honra y para la gloria del Señor, y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno, Cristo divino, tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor, de reverencia y santo temor, digno de toda la devoción, digno eres tú de todo el honor, digno de gloria y toda oración. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno, Cristo divino, tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor. Oh poderoso Padre y Señor, Rey de los reyes y Redentor,
la paz, fuente de vida que no acabará. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno, Cristo divino, tú eres digno, maravilloso y digno.